Todos los canales de televisión en un momento dado van a estar dando en las noticias, en la televisión, en radio, en todas las redes sociales, las noticias de última hora que serán de un acontecimiento que mucha gente tal vez no lo espera en este momento, que mucha gente ni siquiera lo cree. Hay otros que lo saben pero no lo creen, y hay otros que dicen que no será cierto. Hay otros que dicen de que ni siquiera tienen idea de esas cosas porque nunca las han oído. Pero déjame decirte que esto será parte de la historia. Tal vez ahora en día tú estás viendo los programas de televisión, estás viendo de las guerras, estás viendo de la situación que está viviendo la gente en el mundo. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto vandalismo? ¿Por tanta criminalidad? ¿Por qué Dios no permite todo esto? ¿Por qué Dios es injusto? Y siempre la gente está diciendo que Dios es el injusto y siempre está culpando a Dios de todas las cosas que pasan en la tierra. Los bombardeos, el vandalismo, la violencia, los crímenes, el robo, el asalto, las violaciones. Y de todas estas cosas, el aborto de tantas criaturas, como dicen, muriendo, siendo abortadas, las mujeres abortando a esas criaturas en su vientre. Y todo el tiempo la gente dice, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios? Y para todo dicen, ¿por qué Dios? Y a Dios se le culpa de todo lo que acontece aquí en el mundo. El huracán, las inundaciones, y todo se le atribuye que Dios es el culpable de todas estas cosas. Y todo el tiempo está la gente hablando de lo mismo, hablando de lo mismo. Pero como dicen, todos decimos que tenemos un Dios muy bueno y que todos pensamos que vamos a ir al cielo y que todos somos hijos de Dios. Eso es lo que se oye en todas partes del mundo. Eso se oye a través de la radio, de la televisión, de los comentarios que la gente hace, hasta en los programas de televisión, ya sean cómicos o lo que sea. Mencionan el nombre de Dios, culpándolo de todo, y a última hora dicen que Dios es bueno y que todos somos hijos de Dios y que todos nos vamos a ir con Dios el día que muramos. Es algo sorprendente ver cómo está viviendo la humanidad en estos últimos tiempos. Es sorprendente cuando vemos que el pueblo de Israel rodeado de puros enemigos. Y mucha gente ni siquiera ve las noticias. Y es más, los canales de televisión casi no pasan noticias acerca del Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Déjame decirte que el pueblo de Israel tiene ya miles de años de existir. El pueblo de Irán es otro pueblo que también tiene muchos años de existir y son unos enemigos, como dicen, de toda la vida con los judíos, contra el pueblo de Israel, los iraníes. Este pueblo, si no me equivoco, hace como aproximadamente 85 años. No estoy muy seguro de la fecha exacta, si fue en 1935, antes de que Israel naciera como una nación a nivel mundial. 13 años antes de que Israel levantara la bandera y se diera a conocer como una nación, naciendo como una nación a nivel mundial. Este pueblo iraní, que lo vemos nosotros a través de la Biblia como enemigos también del pueblo de Israel, que tenían el nombre de Persa. Ellos eran, como dicen, el país de Persia, pero en 1935, aproximadamente hace 85 años, ellos se cambiaron de nombre y son unos grandes enemigos del pueblo de Israel. Israel está rodeado todo el tiempo de enemigos, todo el tiempo han querido acabar con ellos. El pueblo de Israel para ellos, el pueblo de Israel, sí, para los iraníes, no debería de existir. Y ellos son de los que piensan que tiene que ser borrado del mapa. Mucha gente no tiene ni siquiera idea quién es iraní. Los iraníes no tienen idea de dónde viene esa gente. Solamente se conoce que ahora es el país de Irán. Pero en la Biblia, bíblicamente aparece que no es Irán, sino que aparece que es Persia. Unos grandes enemigos del pueblo de Israel. Y estamos viendo que guerra todo el tiempo tienen con el pueblo de Israel. Todo el tiempo están peleando y como dijo el ministro de los iraníes, que un día van a hacer desaparecer al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Y cuando dicen desaparecer, quieren hacer desaparecer hasta aún incluso a la misma gente. No solamente el lugar terrenal, sino que acabar con toda la gente de Israel, con todos los judíos. Cosa muy imposible. Porque Dios bendijo a Abraham y le bendijo toda su descendencia. Y dijo que iba a ser numeroso como la arena del mar, así como las estrellas del cielo. Y le dijo Dios, le dio la promesa a Abraham que iban a ser benditos en la tierra. Y que todos los que lo bendijeran iban a ser bendecidos también. El que lo maldijera también iba a ser maldecido. Así que el pueblo de Israel es un pueblo que no es fácil para que los vayan a exterminar, como dicen. Pero nosotros los hijos de Dios, los cristianos que realmente hemos nacido de nuevo,
Estamos esperando un acontecimiento y ese acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia. Es algo que sucederá en poco tiempo. Y cuando decimos poco tiempo, podría ser 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos, que por las señales que están habiendo y la situación que se presenta, cada día nos estamos acercando a ese precioso momento que va a ser histórico para mucha gente que se queda aquí en la tierra. Llegará el día y el momento en que tú estarás recordando tal vez a través de la televisión el programa que viste, que hubieron predicadores que estaban hablando de un arrebatamiento, que la iglesia iba a ser arrebatada y sacada de la tierra. Y déjame decirte que para todo esto, ya el enemigo, que es muy astuto, ya está poniendo en la mente y en los corazones de la gente, sembrando aquella semilla mentirosa y de maldad, que cuando este acontecimiento suceda, el arrebatamiento de la iglesia, lo que dirán es que ya desaparecieron toda la gente mala que había en la tierra y que solamente se quedaron los buenos, y que desaparecieron todos aquellos que estaban contaminando a la humanidad, aquellos que estaban perjudicando a la humanidad. Y ahí es donde será un buen tiempo para que se establezca el nuevo orden mundial, para que se establezca lo que dicen el tiempo del periodo del gobierno del anticristo. Ese será el tiempo adecuado, porque déjame decirte que en el momento que la iglesia sea arrebatada, va a traer confusión, va a traer un caos tremendo en la tierra, porque para cualquier persona que esté platicando con un compañero de trabajo y que platicando con él y trabajando con ese compañero desaparezca en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo de terror, va a causar un terror en las personas. Familias que estén sentados tal vez viendo un programa de televisión o que estén sentados a la mesa comiendo, que ya casi eso no existe en las familias. Es muy raro ver familias que se sienten a la mesa a comer, pero que en ese momento que estén reunidos por X motivo, va a ser sorprendente cuando algunos de los miembros de la familia desaparezcan. Estando enfrente de ellos, en sus propios ojos, como dicen, van a desaparecer y esto va a ocasionar un terror. Va a ser algo de horror para aquella gente que se quede. Experimentar ese precioso momento que para nosotros es un momento tan esperado, el arrebatamiento de la iglesia, pero para otros será de sufrimiento, de dolor, de trastorno, de trauma, de dolor, de descontento. Yo no sé cómo se va a sentir la gente en aquel momento, en aquella desesperación. Y todo esto va a dar lugar para que haya violencia, para que haya más violencia, para que haya vandalismo, para que la delincuencia sea gigante, para que haya mucha gente aprovechando, robando, matando enemigos tal vez unos con otros. No sé en qué situación se van a encontrar, pero todo esto va a ser caótico, todo esto va a ser un caos a nivel mundial. El momento que la iglesia sea arrebatada, este va a ser un momento sorprendente y va a quedar para la historia de todos aquellos que se queden y van a hacer mención y van a recordar que ya se había estado predicando y se había estado anunciando que llegaría el momento en el cual los noticieros de televisión, de radio y todas las redes sociales iban a estar hablando de la desaparición de millones de personas en todo el planeta Tierra. Un momento espectacular, un momento sorprendente, un momento bello y maravilloso para todos aquellos que hemos creído en las promesas de nuestro Padre Celestial, que hemos creído que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros y resucitar el tercer día, para que todos los que hemos creído en Él hayamos sido lavados con su sangre preciosa de todo pecado y hayamos sido perdonados de todo pecado y que podamos tener parte en el reino de Dios. Qué bendición tan grande también aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo y también con esa misma esperanza de que un día serían transformados sus cuerpos y serían arrebatados y levantados. La Biblia nos dice, si vamos al Evangelio, si vamos a la carta de Pablo, primera de Tesalonicenses, en primera carta a los Tesalonicenses, con el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el verso 13, en adelante dice, diciendo el apóstol Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Hablando de los que han muerto sin Cristo, hablando de los que murieron sin Cristo, que no hay ninguna esperanza, dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él, con el Señor Jesús, a los que durmieron en Jesús. Versículo 15. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos.
a los que durmieron. Como quien dice que los muertos en Cristo van a levantarse primero, pero nosotros que estemos vivos no vamos a ser transformados y levantados primero, sino que ellos se levantarán primero, dice, en esa transformación. Y dice, no precederemos a los que durmieron. El versículo 16, pues el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice, se levantarán primero. Ahora sí, versículo 17. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, dice, siempre. Versículo 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Por tanto, confortaos los unos con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo nos está dando a conocer la venida del Señor. Pero yo no quiero que nos equivoquemos como muchos están equivocados. Una cosa es la segunda venida del Señor, donde dice que todo ojo le verá. Pero este acontecimiento no es ese de la segunda venida del Señor, sino que esto se está refiriendo al arrebatamiento, del arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con la segunda venida del Señor, porque en la segunda venida del Señor es donde nosotros vamos a aparecer, vamos a venir viniendo con Él. Ya dije una palabra medio chistosa, venir viniendo con Él. La realidad de las cosas es, hermanos, que a veces la gente se confunde y hay quienes confunden a las mismas personas en las iglesias, diciendo que la segunda venida del Señor Jesús, y hablan, o sea, confunden lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida del Señor Jesús. Hay muchos que creen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser ya cuando el anticristo esté gobernando y ya cuando suene la última trompeta del Apocalipsis. Pero cuando está mencionando aquí el apóstol Pablo de la trompeta, no tiene nada que ver con las trompetas de Apocalipsis. Porque en ese periodo va a ser el gobierno del anticristo. Y la iglesia, por ningún motivo, el Señor la va a permitir que pase en ese tiempo. Ahora, hay muchos que dicen de que la iglesia de Cristo tiene que sufrir. Sí, exactamente, sabemos que tiene que sufrir. Sabemos de que el Señor Jesús fue claro cuando dijo que mientras estemos en este mundo, pasaremos por aflicciones, por dolor, por tristeza, muchas cosas van a acontecer. Si vemos la vida de los apóstoles sufrieron. Los apóstoles pasaron por tribulaciones. Los apóstoles fueron asesinados también. ¿Cuántos misioneros hoy en día en diferentes países, por predicar a Cristo y por no renunciar a Él, les han quitado la vida y los han matado? Han matado a su familia también, pero ellos no han renunciado. Siempre mantuvieron aquella fe y aquella confianza y esperanza. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda aquella gente que murió creyendo en el Señor Jesús tenían esas mismas palabras y esa creencia y esa fe. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos misioneros en diferentes partes han sido asesinados con todo y su familia? Y ninguno de ellos ha renunciado. ¿Por qué? ¿Por qué no renunciaron? Simple y sencillamente porque habían conocido al Dios verdadero. Simple y sencillamente porque habían nacido de nuevo. Simple y sencillamente porque eran verdaderamente hijos de Dios y que sabían que iban a tener sufrimiento. Mucha gente piensa que al venir a los pies de Cristo todo va a ser de alegría y todo va a ser de felicidad y todo va a ser de pura tranquilidad y de bienestar y que todos los negocios y todo lo que hay en el mundo lo vas a poder tener a tu alcance. A veces predican que dicen, ven a mi religión, que aquí es la perfecta, vas a parar de sufrir. Hay religiones que te dicen, ven y para de sufrir. Todo lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo. Claro que los hijos de Dios sufren y pasan tribulaciones, pero cuando estamos hablando del gobierno del anticristo, no son tribulaciones, sino que se menciona la gran tribulación. Porque déjame decirte que nosotros podemos sufrir mucho aquí en la tierra. Los apóstoles los sacrificaron, los mataron, les quitaron la vida. Los maltrataron, los golpearon, hicieron infinidad de cosas con ellos. Pero el Señor estaba con ellos. ¿Acaso el Señor no les dijo que iba a estar todos los días de su vida aquí en la tierra con ellos? Promesa fiel que el Señor había hecho. Claro que sí. Estando el Señor con nosotros, somos más que vencedores. Si Él venció, nosotros somos vencedores juntamente con Él, porque Él está con nosotros. Y eso era lo que los apóstoles también predicaban y enseñaban. Ellos también murieron. Ellos también fueron muertos y fueron torturados antes de morir. No se está diciendo que la iglesia no sufre. No se está diciendo que la iglesia no vaya a pasar por tribulaciones. Sí, pasa la iglesia por tribulaciones.
La única diferencia que hay es que aquella de la cual se menciona del gobierno del anticristo es la gran tribulación, que no tiene nada que ver con las tribulaciones que los apóstoles pasaron y lo que pasa a mucha gente hoy en día. Es muy diferente, es un acontecimiento muy diferente, conocido como la gran tribulación, por la cual yo digo que tiene que haber persecución, y persecuciones las hay en diferentes países. Tal vez en ese país no ha habido persecución, tal vez en este país la mayoría de gente que predica, la mayoría de gente que tiene pastorado, la mayoría de gente que tiene un título y dicen que están sirviendo al Señor, la mayoría de gente goza de poder viajar y ir a campañas, cruzadas, hospedarse en los mejores hoteles, entrar a los mejores restaurantes, tener buenos vestidos, tener buenos vehículos para transportarse, tener una casa, una residencia muy lujosa. Tal vez este es otro tipo de evangelio, pero no es el evangelio que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles. No es el evangelio que vivieron aquella gente y que han vivido algunas personas en diferentes partes del mundo. Tal vez por eso muchos han confundido el verdadero evangelio. Y por eso hoy en día hay muchos que no creen que haya un arrebatamiento. Y los que creen que hay arrebatamiento están orando y diciéndole, Señor, que eso no acontezca todavía. Quiero ver crecer a mis hijos, quiero ver crecer a mis nietos, mis bisnietos y tataranietos. Que todavía eso no acontezca, Señor. O sea, gente que todavía está con su mirada aquí en la tierra. En lugar de levantar sus ojos al cielo, las tienen puestos los ojos aquí en la tierra. Y no quieren que suceda el arrebatamiento. Y tanto así que otros por eso digo que lo niegan, porque no quieren que eso suceda. ¿Por qué? Porque están acomodados aquí en la tierra y están viviendo y gozando y disfrutando de la vida aquí en la tierra. Pero déjame decirte que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, las cosas son diferentes. El apóstol Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre que había sido apedreado en muchas ocasiones, arrastrado y lo habían sacado y lo habían dado por muerto. Un hombre que había experimentado las cárceles. Los apóstoles experimentaron toda clase de sufrimiento. Cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era un hombre experimentado. Un hombre que dice que había aprendido a vivir en la abundancia de tenerlo todo, como también vivir en la escasez donde no tenía absolutamente nada. Un hombre de experiencia, un hombre experimentado, un hombre que había viajado y había andado de cárcel en cárcel también, siendo maltratado e insultado. Tal vez es muy diferente el caso de hoy en día con la mayoría de predicadores. Es muy diferente, pero déjame decirte de que vienen tiempos en los cuales se levanta persecución. Vienen tiempos que son difíciles, vienen tiempos que no van a ser muy agradables y por eso el Hijo de Dios tiene que estar preparado. El Hijo de Dios sabe que va a pasar por momentos difíciles y de sufrimiento. Ahora cuando estamos viendo nosotros la realidad de las cosas, estamos viendo las guerras, estamos viendo el hambre, estamos viendo las inundaciones, los huracanes, guerras en diferentes lugares. Todo esto ya ha sucedido en otros tiempos, pero no con esa secuencia y no tan agresivamente como en estos últimos tiempos. Estamos viendo enfermedades, estamos viendo virus, estamos viendo de toda clase de problemas que se están presentando hoy en día. Por eso el apóstol Pablo dice que nos consolemos unos a otros, que nos demos ese aliento los unos con otros, que nos podamos nosotros fortalecer, animando a otros hermanos en los tiempos que estamos viviendo. Y déjame decirte que cuando se habla del arrebatamiento, cualquiera diría, pero ¿quiénes son los que están en el arrebatamiento? ¿O quiénes nos vamos a ir en el arrebatamiento? ¿Quiénes son los que nos vamos a ir en el arrebatamiento? Acompáñame si gustas a Hebreos capítulo 12. Hay unas palabras muy interesantes que mencionan aquí en Hebreos capítulo 12. Cuando se está hablando y refiriéndose, y nosotros nos preguntamos quiénes se irían en el arrebatamiento de los que estamos vivos. En el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 14, hay dos palabras de mucha importancia que es paz y santidad. Y dice en el versículo 14 de Hebreos capítulo 12, buscad o seguir la paz, buscad o seguir la paz, dice en otra versión, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, en el versículo 15, mirad bien, dice, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. En estos dos versículos preciosos encontramos que hay dos palabras de mucha importancia que hablan acerca de paz y de la santidad.
Y si nosotros no tenemos paz con los hermanos, no tenemos paz con la demás gente, es muy difícil que nosotros podamos tener santidad. No podemos estar en el proceso de santificación. Simple y sencillamente cuando no practicamos la paz. ¿Qué es paz? No tener guerra. ¿Qué es paz? No estar envuelto en dificultades, pleitos y discusiones con los demás. ¿Qué es paz? Tener tranquilidad, seguridad, confianza. ¿Qué es paz? Poder disfrutar de ese tiempo con las demás personas, en las cuales podamos estar de acuerdo, podamos estar unidos con ellos. Pero si no tenemos paz con la demás gente, muy sencillamente vamos a estar divididos, vamos a estar con problemas, vamos a estar con discusiones, con pleitos. Entonces nosotros no seríamos aptos para poder ser levantados, para ser arrebatados en ese precioso momento. Por eso dice que busquemos la paz con todos. Pero cuando yo veo que hay que buscar la paz con todos, número uno, tenemos que haber nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo nosotros nos damos cuenta del amor de Dios, que nos perdona, dice, de todo pecado. Con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, humillados, con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia. Y venimos pidiéndole perdón de todos los pecados que hemos cometido. Y Él nos perdona y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y nos demuestra su amor. Dios demostró su amor a través de Jesucristo. Y Jesucristo viene y muere por cada uno de nosotros, por amor también. Al tercer día se levanta de entre los muertos. Y el Señor nos da esa preciosa bendición, que es un regalo de perdón de pecados y de promesa de vida eterna. Ahora cuando estamos viendo el amor de Dios, si nosotros no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en este proceso. Tenemos que nacer de nuevo, experimentar el amor de Dios, y ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros tiene que reflejarse en nosotros un día. Nosotros tenemos que dar a conocer, se tiene que conocer y se tiene que manifestar a través de nosotros el Señor Jesucristo. A través de nosotros se va a dar a conocer el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a hacer que se manifieste con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con la forma en que actuamos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Esto va a identificarnos como verdaderamente hijos de Dios. Y si nosotros amamos, como dice en Hebreos, que busquemos la paz, entonces vamos a poder buscar la paz, porque van a haber personas que son un poco pesaditas, tal vez por decirlo así, personas que son un poco agresivas en la congregación, que nosotros tenemos que soportarlos, tenerles paciencia. Hay personas que nos van a ofender y tenemos que perdonarlos, ya sea que nos pidan perdón o no, tenemos que perdonarlos. Y si nosotros los perdonamos a ellos, nosotros estamos acercándonos a poder tener la paz con ellos y poder hacer la paz con ellos y poder entrar en el proceso de santificación. Pero si nosotros no perdonamos y no sabemos perdonar porque no hemos aprendido o no hemos entendido el verdadero significado de perdón, entonces nosotros no estamos en ningún proceso. No podemos estar en el proceso de santificación, porque la Escritura dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando dice sin la cual nadie verá al Señor, mucha gente dice, no, pero la Biblia dice que todo ojo lo verá. Sí, todo ojo lo verá, pero en su segunda venida, cuando nosotros vengamos con Él. Pero antes de eso, cuando se refiere al arrebatamiento, no todo ojo lo verá, sino que los arrebatados, dice, los muertos en Cristo. La Biblia no está mencionando que todos los muertos van a resucitar, sino que dice claramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora cuando dice de que está hablando claramente que la segunda venida es una cosa muy diferente y es muy aparte. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1 nos damos cuenta que esta es la venida de mi Señor Jesús, en la cual venimos nosotros con Él, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia es algo que acontece primero. Y dice en el capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 7, he aquí, dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Una vez más, repetimos, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 7. He aquí, dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice, amén. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, y el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí estamos hablando nosotros de lo que es la segunda venida del Señor Jesús, donde dice que todo ojo le verá, que es muy diferente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes nos vamos con el Señor? Los que estamos buscando y siguiendo la paz con los demás
y que podemos perdonar y que también estamos en el proceso de santificación, en el proceso de santidad para poder ver al Señor. Padre, en esta preciosa noche te alabamos y te bendecimos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar la vida de cada uno de los televidentes y aquellos que sintonizan a través de Facebook, porque sabemos que este acontecimiento se va a llevar a cabo en cualquier momento, Señor amado. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, si el Señor nos permite. Shalom, shalom.